Increíble. Mi hija, con 33 en su poder, me despojó de mi hogar a los 3 días, regresó Desgar. El eco de sus palabras aún retumbaba en la cabeza de don Rafael, mientras su corazón se fracturaba lentamente. Nunca imaginó que Valeria, a quien había visto crecer entre los ladrillos de su vida, pudiera considerar su hogar, su legado, un símbolo de un pasado que deseaba dejar atrás. Cada rincón de esa casa contaba historias de risas, lágrimas y sacrificios, y ahora todo se desmoronaba en segundos. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró, pero en lugar de respuesta, encontró solo la frialdad que emanaba de su hija, sentado en la mesa de la cocina. Don Rafael observaba el viejo reloj que marcaba el tiempo, cada segundo parecía burlarse de su dolor. Su mente, un torbellino de recuerdos, lo arrastraba a momentos significativos. Las noches en vela, las discusiones sobre sus sueños, el apoyo incondicional que había ofrecido a Valeria siempre. Cada ladrillo en la casa representaba un esfuerzo, una inversión emocional. Sin embargo, la ambición de su hija estaba por encima de todo, como una sombra oscura que cubría lo que él había construido con amor. ¿Era posible que esos 33 millones hubieran creado una barrera entre ellos? Su vecino, don Luis, un hombre de mirada crítica, se acercó a él. «¿Cómo pudiste dejar que esto suceda?», le dijo, como si las palabras pudieran desgarrarle aún más. Esa acusación penetró en la piel de don Rafael, como un puñal en su corazón. «Tu hija ha olvidado de dónde viene», continuó, taladrando en su mente la duda, el remordimiento. La sensación de traición había crecido en la comunidad mientras se preguntaban si don Rafael había fallado como padre. 3 días después, Valeria regresó, pero algo en sus ojos había cambiado. Estaba dura, resuelta, y la conversación, que debería ser reconfortante, se volvió un campo de batalla emocional. «Papá, el pasado ya no me llena», afirmó. Don Rafael sintió un nudo en la garganta. La niña que solía jugar en el jardín ahora parecía una extraña, una mujer que había olvidado los sacrificios que un día forjaron su relación. «¿Te importa más el dinero que nuestra familia?», gritó, pero su voz quedó ahogada por la presión que ambos sentían. Entre palabras hirientes y recuerdos dolorosos, cuestionaron sus valores. Valeria deseaba liberarse de una vida que sentía como una carga, mientras don Rafael anhelaba recuperar el lazo que una vez los unió. La angustia se ascendía en su pecho, la tristeza se convirtió en rabia, y ambos se miraron a los ojos, cada uno buscando respuestas que parecían eludirles. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos. Don Rafael recordó la historia que su abuelo le había contado sobre el honor y la verdad, pero eso ya no importaba. Ahora, paralizado por la verdad de la ambición de Valeria, se dio cuenta de que de su espíritu familiar quedaba un eco distante. Su mente aceleraba, sus pensamientos fragmentados trataban de encontrar un camino en medio del desorden. Antes de que pudiera hablar, un giro inesperado interrumpió la conversación, como un trueno en el cielo despejado. La mirada de Valeria se volvió aterradora. ¿Qué más escondía? Cada palabra no dicha comenzó a pesar en el aire entre ellos, como un ladrillo más en la estructura de su fracturada relación. ¿Lograrían enfrentar lo que realmente les separaba antes de ser demasiado tarde? La tensión en la sala aumentó, mientras los recuerdos volvían a apretar el pecho de don Rafael. Sintió que la verdad, aunque dolorosa, podría ser su único respiro. Don Rafael se sentía atrapado en una encrucijada emocional. El peso de la traición y la pérdida lo inmovilizaban. Sin embargo, en medio del caos interno, surgió una chispa de determinación. Sabía que si deseaba recuperar a su hija, o al menos entenderla, necesitaba cambiar su enfoque. No se trataba solo de lo material, sino de encontrar un nuevo medio de conexión. Al día siguiente, mientras las sombras de la mañana comenzaban a desvanecerse, don Rafael decidió salir de la casa que ahora se sentía como un refugio.
se dirigió hacia el parque donde Valeria solía jugar de niño. Cada paso que daba era un intento de revivir no solo el ambiente, sino también la esencia de la relación que una vez habían disfrutado. Antes de encontrarse con Valeria, se detuvo ante un banco de madera que había tenido un significado especial en su vida. Allí había compartido risas y dulces. Un profundo anhelo por esos tiempos le permitió mirar su situación actual de manera más objetiva. ¿Qué había fallado en su educación? Desde la perspectiva de un padre, la lucha por el bienestar material había eclipsado la importancia de instilar valores de conexión y empatía. Con una idea en mente, se dirigió a la tienda de recuerdos familiares, donde adquirió una antigua foto de su familia disfrutando de ese parque. Había algo poderoso en lo tangible, en recordarle a Valeria lo que una vez fueron. En su interior, la frustración y la tristeza se mezclaron con la esperanza de que una simple imagen podría abrir una brecha en la dura cáscara que su hija había construido. Cuando llegó a su casa, sintió que cada rincón contribuía a su pesadumbre. Esa casa que alguna vez había sido un hogar ahora solo era un sitio de dolor. Sin embargo, sabía que los cimientos de su futuro dependían de su capacidad para adaptarse y crecer. Decidió dejar atrás la narrativa de víctima. Se preguntó qué podría hacer para reconstruir su relación desde una base más sólida. Don Rafael comenzó a practicar la escritura. Cada noche, después de una jornada agotadora, se sentaba frente a su viejo escritorio para plasmar sus pensamientos. A través de las palabras, exploraba sus sentimientos y empezaba a descubrir verdades ocultas en su alma. Al escribir, sacaba a la luz no solo el legado que había querido construir para Valeria, sino también sus propios miedos y fracasos como padre. Comprendió que no era el dinero lo que hubiera hecho que Valeria lo valorara, sino su capacidad para ser vulnerable, para mostrarle que también era humano, capaz de fallar y de aprender. Con el paso de días, esta práctica lo llevó a una mejor comprensión de sí mismo. La frustración se transformaba gradualmente en aceptación. A medida que su dolor se convertía en fuerza, don Rafael sintió que estaba recuperando su voz, una voz que podría desafiar la narrativa que Valeria había creado y tal vez volver a acercarse a ella. El siguiente paso no solo requería claridad en su corazón, sino también un espacio para la confrontación. La idea de hablar abiertamente con Valeria, no solo sobre sus diferencias, sino también sobre sus miedos, se volvió su enfoque. Se sentía listo para confrontar lo que hasta ahora había evitado. Sin embargo, cuando finalmente se dispuso a buscar a Valeria, se enteró de un secreto inquietante. Ella estaba contemplando una nueva inversión que podría cambiar drásticamente sus vidas, una decisión que podría dejarlos aún más alejados. ¿Podría estar a punto de tomar una decisión que sellaría su destino familiar? La tensión lo envolvió, y don Rafael supo que el momento de enfrentarse al deseo de Valeria, a su ambición y a lo que eso significaba para ellos, estaba más cerca de lo que había imaginado. Don Rafael sintió como el aire se le cortaba en la garganta al conocer la noticia sobre la inversión de Valeria. Un frío helado le recorrió el cuerpo, y la profundidad de su angustia le recordó cómo una sombra se había cernido sobre su hogar. Se preguntó si su hija realmente era capaz de tomar una decisión tan trascendental sin contar con él. Esa inquietud lo llevó a replantearse su papel en la vida de Valeria. Había dejado de ser un mentor para convertirse en un mero espectador. En las noches que siguieron, su práctica de escritura se tornó vital. En lugar de plasmar únicamente sus emociones, comenzó a investigar y documentar sobre inversiones, financiamiento y el mundo empresarial que a menudo había considerado ajeno. Quería entender el terreno donde se movía su hija, el mismo que una vez había temido que separara sus caminos. Este cambio de enfoque le permitió no solo obtener conocimientos, sino también desarrollar una visión más amplia de las decisiones de Valeria. Mientras anotaba sus pensamientos, comprendió que el éxito que ella buscaba no era solo una cuestión de ambición material, sino un reflejo de sus propias inseguridades y aspiraciones. A través de los trazos de su pluma, se sentía cada vez más capaz de ver el mundo desde la perspectiva de Valeria, una lucha entre el deseo de sobresalir y las sombras de su conexión rota con su padre. Las cartas del pasado que aún guardaba, llenas de amor y risas, comenzaron a transformarse en planes futuros a medida que agregaba notas y colores a su vida.
aprendió sobre el mercado, analizó estrategias y mientras leía sobre experiencias de otros emprendedores, se llenó de un nuevo sentido de propósito. Ahora, podía hablar con Valeria desde un lugar de entendimiento, no de juicio. Cuando finalmente se sintió preparado para enfrentar la situación, propuso a Valeria una reunión en el parque donde habían compartido tantos momentos. La imagen evocada de aquel lugar, que había sido testigo de su unidad, le dio una chispa de confianza. Debía demostrarle a su hija que no solo estaba dispuesto a escucharla, sino que también había hecho un esfuerzo tangible por comprender su mundo. Aún así, una mezcla de emociones lo frenaba. El temor de no ser bien recibido se evaporó levemente cuando la idea de la reconciliación comenzó a florecer. En su mente el día de la reunión llegó y él se presentó en el parque con un cuaderno bajo el brazo, lleno de notas e ideas sobre el futuro y la inversión que Valeria estaba considerando. Pero cuando la vio acercarse, una sombra de duda se asomó. No podía prever su reacción ni cómo todo lo que había preparado sería recibido. Se encontró en un mar de incertidumbre, repleto de palabras que había ensayado en su mente pero que ahora parecían fugarse. Valeria la llamó y al verla detenerse, su corazón se aceleró. Era el momento decisivo, el instante en el que una conversación podría cambiar no solo sus vidas, sino la forma en que se percibían mutuamente. ¿Qué pasaría si ella rechazaba sus intentos de conectarse? Era una posibilidad válida, una que le helaría la sangre. Sin embargo, al mirar a su hija, comprendió que la oportunidad de revertir el curso de su relación era más valiosa que cualquier temor. «Necesitamos hablar», le dijo, y su voz tembló un poco. Era más un susurro que una afirmación. Aquella simple declaración se convirtió en la clave que abriría la puerta a su nuevo entendimiento. Mientras comenzaban a hablar, las palabras fluyeron entre ellos, llevando consigo no solo expectativas, sino un remanso de esperanza. Pero en ese instante de conexión, don Rafael sentía que un secreto aún latente acechaba en el aire. ¿Iba a revelar Valeria un aspecto de su plan que cambiaría todo lo que habían construido hasta ahora? La inquietud lo envolvía de nuevo, y la pregunta persistente resonaba en su mente: ¿podría una simple conversación ser suficiente para reconstruir lo que una inversión amenazaba con destruir? La claridad de la mañana en el parque contrastaba con la tormenta interna que don Rafael enfrentaba. Al observar a Valeria, sentada frente a él con una expresión que oscilaba entre la nerviosidad y la determinación, sintió que las palabras que había ensayado se desvanecían. Aunque había preparado notas sobre las dinámicas de capital y la mejor forma de acercarse a una negociación, la realidad le exigía más que cifras y estrategias, debía abrirle su corazón. «Valeria, antes de comenzar, quiero que sepas que he estado pensando mucho en nosotros y en lo que significa para ti esta inversión», inició, sus manos temblando levemente sobre el cuaderno cerrado. Los ojos de Valeria brillaron con un destello de sorpresa. Era un primer paso hacia la vulnerabilidad que ambos temían, pero que necesitaban. «¿Lo dices en serio, papá?», preguntó ella, su expresión cambiando de curiosidad a una mezcla de esperanza y desconfianza. La familiaridad de su voz le dio un respiro, pero el desafío que planteaba era monumental. «He tomado algunas decisiones por mi cuenta. Creí que tendrías problemas para entenderlas». Un nudo se formó en el estómago de don Rafael. La verdad era que no necesitaba que Valeria justificara sus decisiones. Lo que quería era comprender la razón detrás de ellas. «Entiendo que esto es importante para ti, y estoy aquí porque quiero aprender de ello. No solo acerca de la inversión, sino también sobre ti», se atrevió a decir, sintiéndose más enérgico. La autenticidad de esas palabras lo sorprendió a él mismo. Valeria lo miró fijamente, como si evaluara su sinceridad. «He estado trabajando en este proyecto desde hace meses. El dinero proviene de un ángel inversor que cree en mi idea. Creí que sería más fácil hacerlo sin tu intervención y que así demostraría que puedo manejarlo sola». La revelación lo golpeó. Don Rafael había temido que Valeria intentara separarse de él, pero la naturaleza de su independencia era más sorprendente y conmovedora de lo que había anticipado. «¿Creías que no confiaría en ti?», cuestionó, sintiendo cómo la culpa se mezclaba con la admiración. «No solo eso», Valeria continuó, su voz apenas un susurro. «Creo que estaba asustada por lo que podría significar para nuestra relación. Siempre has sido una figura tan fuerte en mi vida.
Quería mostrarte que puedo ser igual de fuerte. Mientras hablaban, la conversación giró, corriendo entre la confianza y las inseguridades. Don Rafael se dio cuenta de que cada palabra de Valeria representaba sus propias luchas internas, cosas que él también había enfrentado y nunca se había atrevido a compartir. Decidió entonces abrirse por completo. ¿Te acuerdas de cómo solíamos hablar sobre mis fracasos en los negocios? Nunca funcionaron como esperaba, y eso me hizo desconfiar de las decisiones. Pero ahora veo que mi definición de éxito ha sido diferente a la tuya. Valeria lo observó con atención, pareciendo deslizarse hacia una nueva comprensión. No tienes que cargar con mis decisiones como si fueran fracasos compartidos, papá. La conversación avanzaba, cada vez más profunda. Se daban cuenta de que no era solo la inversión lo que estaban negociando, sino su relación misma, su necesidad de volver a tejer la red de confianza que se había desgastado por los años de silencio y malentendidos. ¿Y si esto no sale bien?, preguntó él, la duda resurgiendo en su mente. ¿Qué pasará entonces? La preocupación continuaba taladrando su optimismo renovado, la voz interna de un padre que teme por el futuro de su hija. Si no funciona, aprenderé, respondió ella con determinación. Y si me permites, quiero aprender de ti también. Quiero que estemos juntos en esto. A medida que las palabras se intercambiaban, don Rafael sintió que la presión de la ansiedad se iba disipando. La conversación era su primer paso en un camino hacia la redención. Ambos estaban en un momento de transformación, no solo como padre e hija, sino como colegas en un mundo que, aunque desconocido, ofrecía oportunidades, pero justo cuando el diálogo alcanzaba su punto culminante, una notificación de mensaje en el teléfono de Valeria la interrumpió. Su rostro cambió de inmediato, la expresión de necesidad y urgencia en su mirada dejando claro que una nueva tormenta estaba por desatarse. Es el inversionista, murmuró, la tensión envolviendo la atmósfera como una niebla densa. Tengo que responder. Don Rafael sintió un último rayo de temor recorrer su cuerpo. ¿Qué revelaría Valeria después de esta llamada? ¿Iban a enfrentar juntos otro desafío que podría cambiar su relación nuevamente? En su corazón, el eco de una nueva duda emergía. Mientras ella respondía, se preparó para todo, sintiendo que el desenlace de su conversación anterior podía estar en peligro. La tensión era palpable, como una cuerda tensada, a punto de romperse. Valeria se apartó levemente, su atención dirigida a la pantalla de su teléfono mientras don Rafael, prisionero de un torbellino de emociones, se debatía entre la curiosidad y el temor. La conversación que habían mantenido unos momentos antes parecía desvanecerse frente a la urgencia de esa llamada. «¿Es muy importante?», se atrevió a preguntar, sus palabras cargadas de una mezcla de levedad y gravedad. Cada palabra parecía arrastrar consigo lo que se había recién construido. Valeria lo miró, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. Sin embargo, algo en su mirada indicaba que la noticia era significativa. Sí, podría ser crucial. Es sobre la inversión y también sobre mis planes. Respondió mientras giraba, en un intento de sumergirse de nuevo en una esfera de independencia que había construido lejos de la supervisión de su padre. Don Rafael sintió que el aire se le hacía denso. Todo lo que había esperado construir entre ellos con ese diálogo se tambaleaba. Valeria, la comunicación es clave. No quiero que sientas que no puedo comprender tus decisiones, pero necesito estar al tanto de lo que sucede. Ella asintió, y momentáneamente, su mirada se posó en algo más allá del campo de visión de don Rafael, como si su mente contemplara un horizonte que él no podía ver. La conversación con el inversionista se alargó, y él se sintió apartado, como un espectador de un juego donde no conocía las reglas. Microexpresiones de Valeria revelaban desasosiego y una determinación que él apenas podía desentrañar. Cuando finalmente colgó, sus ojos brillaban, pero no con la alegría que don Rafael esperaba. No es una buena noticia, pronunció, su voz temblorosa, y de inmediato, el corazón de don Rafael fue capturado por un nuevo miedo. Parece que el inversionista quiere cambiar las condiciones de la propuesta. Ha puesto sobre la mesa expectativas que no había mencionado antes. La frustración lo invadió. No solo por la situación de su hija, sino porque, de alguna manera, el enfoque de su relación parecía estar revirtiéndose hacia lo que había sido. ¿Qué significa eso para ti? Para el proyecto,
preguntó, su voz forzada por la preocupación y la necesidad de apoyarla, de estar presente. Valeria apretó los labios, y él pudo notar una lucha interna reflejada en su expresión. Necesito más capital para cumplir las expectativas que se han fijado. Es un desafío. Y eso significa que hay cosas que tal vez no pueda manejar sola, confesó, revelando por primera vez la fragilidad detrás de su fortaleza. La revelación le dio a don Rafael un golpe de comprensión. Esto no era solo sobre dinero. Esto tocaba lo más profundo de la confianza humana y el sentido de competencia. Valeria, estoy aquí para ayudarte, tanto a nivel profesional como personal, se ofreció, la determinación en su voz buscando reafirmar el vínculo que querían reconstruir. ¿Y tú crees que puedo aceptarlo?, cuestionó ella, un destello de inseguridad deslizando el tono de su voz. ¿Por qué debería dejarte entrar en este proceso si he luchado tanto por demostrar que puedo hacerlo sola? Porque no se trata de debilidad, se trata de colaboración, de darnos la oportunidad de construir algo juntos sin los fantasmas del pasado, replicó, consciente de que cada palabra era un guiño hacia un nuevo comienzo. Pero se topó con su mirada determinada y temerosa. Había más que superar que esta simple adversidad financiera. El silencio se estiró como un hilo frágil. Estaban en un punto de quiebre, entre el deseo de unirse y el temor a perderse de nuevo. Don Rafael aspiró profundamente, intentando alinear sus pensamientos. Tal vez este reto sea la forma en que ambas mentes puedan fusionarse en una nueva dirección, explorar nuevas habilidades y salir más fuertes. A veces, lo inesperado abre puertas a oportunidades únicas. Las palabras resonaron entre ellos con una claridad inesperada. Sin embargo, la ansiedad seguía acechando, como un intruso no invitado en él. Aire entre ellos. Valeria lo miró, a punto de ofrecer una respuesta, pero un sonido sorpresivo cortó el aire. El timbre del teléfono de don Rafael sonó, resonando con un aplomo inquietante. «Es de la oficina», dijo, una súbita preocupación cruzando su expresión. «Esto podría cambiar las cosas para mí también». La conexión emocional que habían empezado a forjar en ese momento parecía tambalearse nuevamente. Don Rafael sabía que un nuevo campo de batalla se estaba formando, donde el mundo profesional de cada uno amenazaba con interrumpir el delicado equilibrio que intentaban conseguir. «Contéstalo», pronunció en voz baja, mientras su estómago se apretaba por las posibilidades de lo que podría venir. Mientras él se preparaba para escuchar lo que lo esperaría del otro lado de la línea, un nuevo dilema emergió: el riesgo de perder otra faceta de su vida y la oportunidad de establecer una nueva. ¿Cómo afrontarían cada uno de ellos el camino entrelazado que habían decidido explorar? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, pero la inquietud de lo que vendría a continuación se insinuaba en el aire y así, con un nuevo desafío a la vista, el mundo que habían decidido reconstruir estaba al borde de una transformación aún más profunda. Don Rafael tomó aire y respiró hondo antes de contestar la llamada. El timbre resonó en sus oídos como un eco, haciéndolo consciente no solo de sus propias preocupaciones, sino también de la historia que estaba tejiéndose entre él y Valeria. A medida que su mente centraba la atención en la voz del otro lado de la línea, una sensación de dualidad lo invadió, la urgencia de lo profesional y la necesidad de lo personal. «Don Rafael, tenemos que hablar sobre la propuesta que enviaron la semana pasada», comenzó una voz fría y pragmática, descargando sobre él una nueva carga. A medida que se sumergía en la conversación, una parte de él se desconectó. Mientras escuchaba los términos crudos y matemáticos, su mente divagaba hacia Valeria y su lucha interna. Ella parecía estar al borde de una revelación, una realización de que no podía enfrentar el mundo sola. La idea de que su relación comenzara a construirse sobre una base sólida de colaboración y confianza lo emocionó y aterraba. ¿Cómo podría convertir esa promesa en una realidad tangible? Cerró los ojos en un intento de concentrarse, ignorando el bullicio del interlocutor. Visualizó a Valeria, su rostro en marca de determinación, pero también de miedo oculto. La batalla interna que ella libraba resonaba con los ecos de su propia lucha por un balance entre la ambición y la vulnerabilidad. Sentía como si estuvieran atrapados en un juego multidimensional donde ambos resultaban ser tanto jugadores como piezas del tablero. Finalmente, terminó la llamada, y el peso de lo discutido lo dejó sin aliento.
Entre la presión financiera de su empresa y la incertidumbre del futuro relacionado con la iniciativa de Valeria, todo parecía tambalearse. Miró a su hija, quien aún se hallaba sumida en sus pensamientos. Era hora de actuar. Tenía que ofrecerle el apoyo que ella, en su orgullo, podría tener dificultades para aceptar. Valeria pronunció con más firmeza de lo que se sentía. Ella levantó la vista, palpable desasosiego en su mirada. ¿Y si buscamos juntos un nuevo enfoque? Sé que quieres hacerlo sola, pero quizás sea el momento de compartir ideas y recursos. Consideremos el desafío como una oportunidad para fusionar nuestras habilidades. Valeria frunció el ceño, el conflicto en su interior evidente. Era un dilema que todos los emprendedores enfrentan, aferrarse a la independencia o abrazar las alianzas. Pero el tiempo de averiguaciones había terminado, y el desafío que tenían por delante lo exigía. Esto no significa que estés renunciando a tus metas o a tu independencia, sino que también puedes abrir espacio a nuevas posibilidades, continuó, intentando desmantelar la barrera que la mantenía a distancia. Con cada palabra, Valeria se mostraba más reflexiva, y él estaba a la espera de ver hacia dónde se encaminarían esas reflexiones. Se percató de que ella se hallaba en una encrucijada, y su decisión no solo determinaría el futuro de su proyecto, sino también la naturaleza de la relación que estaban reconstruyendo. Quiero explorar las posibilidades, pronunció ella finalmente, su voz un hilo de determinación en medio de la incertidumbre. Don Rafael sintió una punzada de esperanza, pero también una intensa presión. ¿Podrían realmente cifrar su camino hacia adelante juntos, o las heridas del pasado aún marcarían su evolución? Valeria por primera vez sonrió, pero no con confianza total, sino con un ligero destello de curiosidad. Pero necesitamos a alguien más que nos ayude a entender el nuevo planteamiento del inversionista. No creo que lo logremos solos. Bien, empecemos por eso, asintió. El siguiente paso era encontrar un asesor. La existencia de un tercer partido podría aliviar la carga emocional que ambos llevaban. Podría ser un paso hacia una estructura más robusta para sus ideas y deseos. Mientras salían a buscar esa ayuda, una sensación retadora de incertidumbre brotó entre ellos. El camino no sería fácil y habría que lidiar con el miedo de depender uno del otro. Sin embargo, el ímpetu de enfrentar juntos ese camino parecía abrir una nueva trayectoria. El potencial de trabajar no solo como padre e hija, sino como colegas, los impulsaba a explorar un nuevo nivel de conexión. Sin embargo, justo cuando la conversación parecía deslizarse hacia un camino claro, el tiempo de reflexión fue abruptamente interrumpido por un mensaje de texto en el teléfono de Valeria. Ella miró la pantalla y su rostro se empalideció. «Es de mi inversionista», susurró, dejando en suspenso lo que podría ser una revolución o un ulterior descalabro en sus esfuerzos. Don Rafael la observó, una sensación de inquietud llenándolo. La construcción que estaban intentando edificar podría tambalearse en cualquier momento. ¿Qué nuevos retos les esperaban en el horizonte? El futuro se llenaba de posibilidades, pero al mismo tiempo, parecía acechar con la amenaza de lo desconocido. Don Rafael sintió que el tiempo se detenía cuando Valeria leyó el mensaje. La tensión creció como una bola de nieve, a pesar de que su hija tratara de mantener la compostura. La luz que iluminaba el pequeño café en el que se encontraban parecía hacerse más tenue, mientras el murmullo de los clientes que conversaban y reían se desdibujaba en su mente. Tenía que actuar, pero, sobre todo, escuchar. ¿Qué dice?, le preguntó, esforzándose por sonar sereno. Sabía que cualquier rastro de pánico podría hacerla retroceder. Valeria, mordiéndose el labio, frunció el ceño y levantó la vista, buscando su apoyo. Es sobre el financiamiento que estaba esperando. Me están pidiendo más garantías de las que pensé que aceptarían. Sienten que mi propuesta no está del todo sólida, respondió, su voz temblando levemente. Don Rafael sintió una oleada de empatía. Comprendía su frustración, él había recorrido un camino similar en el ámbito empresarial. Reside en la incertidumbre en cada propuesta, cada entrega. Lo que le preocupaba, sin embargo, era que esta situación podía ser la chispa que encendiera viejas inseguridades en su hija. Esto no define tu capacidad, Valeria. Aunque sientas que han cuestionado tu idea, ten en cuenta que es parte del proceso.
quizás podamos encontrar una forma de fortalecerla juntos. No estás sola en esto, propuso, sintiéndose al mismo tiempo en control y expuesto. Su respuesta no fue exactamente lo que Valeria necesitaba escuchar. Ella suspiró, como si el peso de todo se le viniera encima. ¿Y si no tengo la experiencia suficiente? Siempre he visto esto como un camino que debía recorrer sola. Esa fue mi motivación, demostrar que puedo, que soy capaz. Historias en su mente comenzaron a entrelazarse. La voz interior de su hija resonaba con las inseguridades que don Rafael había tenido en su juventud. La decisión de avanzar y romper con el molde era una lucha constante. ¿Hasta qué punto debería ceder y sacrificar su autonomía? Capacidad y experiencia se construyen, hija. Yo también pasé por ello. Te necesito a ti tanto como tú a mí. Trabajar juntos puede ser un signo de fortaleza, no de debilidad, le instó, tratando de colocar una base de apoyo sin que ella lo interpretara como una intromisión. Valeria lo miró, su expresión combinando un atisbo de incertidumbre y una pequeña llama de resolución. Tal vez sea el momento de dejar de lado el orgullo y buscar lo que realmente necesitamos. Pero, ¿y si mi inversionista decide retirarse después de esto? Preguntó, el miedo surgiendo de nuevo. Entonces, nos adaptaremos. Cada fracaso es una oportunidad para aprender y reestructurar, aseguró. En su voz había un aliento de convicción que no solo quería transmitirle, sino también reafirmar para sí mismo. Cuando Valeria sonrió, al menos parcialmente, él entendió que había conseguido abrir una rendija en su visión limitada de la colaboración. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Era un primer paso, pero uno que prometía una nueva dinámica entre ellos. ¿Y si nos sentamos a revisar el plan nuevamente? Comencemos por despachar los detalles que necesitan fortalecerse, sugirió don Rafael. Listo para entrar en la sala de guerra de ideas, Valeria pareció asentir, sintiendo que, y por primera vez, el proceso que tenían ante ellos no era un sacrificio de su individualidad, sino una oportunidad para realmente construir algo valioso, algo que nutriría sus respectivas pasiones. A medida que se sumergían de lleno en las correcciones, sus voces se levantaban e intercalaban. Todo parecía correr como un río cuyas corrientes se adaptaban a las piedras en su camino. Pero incluso mientras se concentraban en el proceso, un pensamiento inquietante llegó a la mente de don Rafael. El inversionista no era solo un fin que debían cumplir, era una pieza en un tablero que podría reconfigurarse en cualquier momento. «Valeria, ¿qué harías si lo perdieras?», preguntó de repente. Ella se quedó quieta, el bolígrafo suspendido sobre el papel, incapaz de articular una respuesta inmediata. Seducido por su propia inquietud, él continuó, a veces, el mayor aprecio por nuestras hazañas se forma no solo en los triunfos, sino en los fracasos. ¿Puede ser que ese sea el verdadero tesoro que debemos buscar? Mientras los ojos de Valeria se afianzaban en su figura, don Rafael sintió que la conversación giraba hacia un precipicio. Su hija tenía la mirada de alguien que estaba a punto de atravesar la puerta del autodescubrimiento. Un nuevo mensaje iluminó su teléfono, y el rostro de su hija se tornó tenso nuevamente. La sensación de que el mundo se les escurría de las manos regresó, y él entendió que todo estaba por decidirse. La lucha no era solo contra un inversionista, sino contra el temor que ambos atesaban en su interior. ¿Estaban listos para enfrentar lo que podría ser el verdadero desafío de sus vidas juntos? Don Rafael observó cómo Valeria moría de nerviosismo al mirar su teléfono. Los dedos de su hija jugueteaban con la pantalla, como si esperaran que la próxima notificación viniera con respuestas mágicas. La imagen de su rostro tenso prendió una chispa de preocupación en su interior. Cada vez que la ansiedad de Valeria emergía, sentía que ambos estaban atrapados en una danza de inseguridades. ¿Qué se supone que debes hacer ahora?, preguntó él, tratando de desviar la atención del mensaje hacia un plano más constructivo. Ella respiró hondo, pero aún parecía distante. Creo que tengo que preparar un contrato sólido que respalde mi idea. Necesito demostrarles que mi propuesta vale la pena. Pero me siento insuficiente. Cada vez que intento armar argumentos, todo se desmorona en mi mente. La historia que don Rafael conocía de su hija no era la de una joven con miedo. Desde pequeña, Valeria siempre había sido una luchadora. Había abordado cada desafío con una determinación que lo dejaba asombrado.
Sin embargo, aquí estaba, cuestionando su valía justo cuando más la necesitaba. Entonces, trabajemos en articulación. Eres brillante y tienes ideas poderosas. Tal vez lo que te falta son las formas de expresarlas con claridad. Vamos a construir el argumento más sólido que puedas imaginar, sugirió, su voz rebosante de un optimismo que esperaba que ella absorbiera. Un leve destello de esperanza asomó en los ojos de Valeria. No sé por dónde empezar, confesó. Por tu pasión. ¿Por qué te entusiasma este proyecto? ¿Qué es lo que realmente puede cambiar con tu propuesta? Planteó don Rafael, observando cómo ella se encendía con la mención de su motivación. Valeria cerró los ojos por un momento, recordando el camino que la había llevado hasta aquí. Me apasiona la sostenibilidad, la idea de que podemos crear un negocio que no solo genere ganancias, sino que también tenga un impacto positivo en el mundo. Quiero que mi empresa sea un ejemplo de lo que se puede lograr, explicó, su voz más firme ahora. Ahí está. Esa es tu fuerza. Usa eso como tu base, insistió él, reconociendo que las emociones representaban tanto bloqueos como fuentes de energía. A medida que avanzaban en su discusión, Valeria empezó a delinear sus ideas, convirtiendo la incertidumbre en un esquema tangible. Las palabras fluyeron con más confianza, cada oración un ladrillo que construía un argumento sólido. Don Rafael se sumó, cuestionando, sugiriendo, desafiando su perspectiva, pero en todo momento dando espacio para que su creatividad floreciera. Sin embargo, mientras Valeria recuperaba su fuerza, un temor sutil comenzó a hacer eco en la mente de don Rafael. ¿Qué pasaría si la inversión no llegaba? Si, a pesar de sus esfuerzos, no lograban conseguir el financiamiento necesario. La seguridad de Valeria parecía estar atada no solo a su habilidad, sino al resultado de la aprobación externa. La presión crecía y el tiempo no estaba de su lado. Tal vez deberíamos pensar en planes alternativos, sugirió de repente, su voz tensa aunque tranquila. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo qué? Si nuestro primer objetivo no se concreta, debemos tener una segunda opción. Tal vez ofrecer un modelo más pequeño o presentar colaboraciones con otros para contar con más respaldo en vez de depender únicamente de un inversionista, propuso, incorporando sus propias experiencias a la conversación. Aferrándose a la idea de que la adaptabilidad podía ser la clave, buscó en los ojos de Valeria una señal de aceptación. En su mirada vio un cuestionamiento que predijo una lucha interna, el rechazo de un original merecedor de todo su esfuerzo a cambio de un enfoque más pragmático. Sin embargo, sabía que el crecimiento a menudo requería perspectivas que, a primera vista, podrían parecer menos románticas. Lo entiendo, respondió ella lentamente. ¿Pero sería movernos hacia atrás? No. Es ser estratégicos. Recuerda, a veces el camino al éxito se redefine cuando los planes iniciales amenazan con desmoronarse. La flexibilidad es tan poderosa como la determinación, concluyó él, esperando que su argumento calara hondo. La conversación se tornó más intensa mientras analizaban diferentes alternativas. El diálogo parecía fluir a un nuevo ritmo, una sinergia surgía, y ambos estaban cada vez más comprometidos con la idea de una colaboración auténtica. La luz del café se tornó en un trasfondo cálido, acompañando el ardor de sus palabras. Sin embargo, un último mensaje irrumpió en el ambiente de trabajo. Un correo de parte del inversionista llegó, y Valeria lo abrió con cautela. El mismo brillo de determinación se esfumó al instante, reemplazado por una sombra de incertidumbre. «¿O no parece que me piden un informe adicional y un análisis financiero más profundo?», dijo, su voz quebrándose de nuevo. Don Rafael sintió que se avecinaba una tormenta. Comprendió que lo que faltaba ahora no era solo un proyecto sólido, sino la confianza que Valeria necesitaba para desafiar esos nuevos obstáculos. ¿Tienes idea de cómo estructurarlo?, le preguntó, consciente del reto que representaría. Eso espero, aunque empiezo a dudar de mi capacidad para manejar todo esto, murmuró. Esa es solo una parte del camino ahora. Será una batalla, pero estoy contigo. Responder no solo significa revisar números, sino confrontar las limitaciones que te autoimpones, respondió don Rafael, también sintiendo cómo sus propias inseguridades resurgían. Mientras las horas avanzaban,
Valeria se encontraba atrapada en un sube y baja emocional entre el desafío y la posibilidad, un camino que parecía más empinado que al principio. Don Rafael se dio cuenta de que esta serie de pruebas no solo definían a su hija, sino también la relación entre ambos. Justo en ese instante, decidió dar un paso más. Valeria, quizás deberíamos practicar una presentación para el inversionista. Necesitamos articular no solo la propuesta, sino de quién eres como emprendedora. La decisión quedó flotando en el aire, como una posibilidad agridulce. La mirada de Valeria contenía miedo, pero también un deseo de enfrentarse a esa inseguridad. En su corazón, don Rafael comprendió que esa elección no solo impactaría el rumbo del proyecto, sino la identidad de su hija como líder emergente. ¿Estaría dispuesta a tomar los retos y compartir el peso que conllevan? Mientras comenzaban a preparar su estrategia, una inquietante pregunta emergió en la mente de don Rafael. La transformación era inevitable, ¿pero a qué costo? Existía un camino claro, pero también un abismo de autodescubrimiento, y no había retorno. ¿Serían suficientes, juntos, para navegar por la tempestad que se había desatado? Valeria se sentó en la mesa, el ambiente cargado de tensión. Sabía que la práctica para la presentación ante el inversionista era crucial, pero la magnitud de la tarea la abrumaba. Don Rafael la miraba con expectación, ansioso por ver cómo su hija comenzaba a sacar a la luz no solo su propuesta, sino también la persona en la que se estaba convirtiendo. Vamos a hacerlo paso a paso, propuso él, consciente del peso emocional que todo esto significaba para Valeria. Primero, hablemos de tu propuesta. ¿Por qué piensas que es innovadora? Con un suspiro profundo, Valeria dejó que sus pensamientos fluyeran. La sostenibilidad ya no es solo una moda, es una necesidad. Quiero demostrar que las empresas pueden ser rentables y responsables al mismo tiempo. Mi idea incluye el uso de recursos reciclados y minimizar el desperdicio, creando un ciclo de producción que beneficie tanto al negocio como al medio ambiente. La pasión comenzó a teñir su voz, y el brillo de su determinación regresó, aunque aún titilante. Eso es un gran punto de partida, la alentó don Rafael. Se sentía orgulloso de ella, de cómo había encontrado su voz. Ahora, ¿cómo puedes presentar esto de manera que impacte en el inversionista? Necesitamos hacerle entender no solo por qué es importante, sino también cómo puede ser rentable. Valeria se rascó la cabeza, buscando las palabras. Se sintió vulnerable al abrirse y mostrar sus ideas. Quizás podría integrar cifras sobre el mercado actual y la demanda de prácticas sostenibles. Mostrar cómo las empresas que se adaptan a estas tendencias no solo sobreviven, sino que prosperan. Esa es una conexión poderosa, intervino don Rafael, animado. Pero también necesitamos asegurarnos de que tú, como emprendedora, seas vista como una fuerza a tener en cuenta. ¿Tus logros, tus experiencias que te hace digna de confianza para darles esta oportunidad? Esa pregunta la golpeó con fuerza. Notó que su confianza brillaba al exponer su propuesta, pero se oscurecía al mirarse a sí misma. Nunca he dirigido una empresa, ¿cómo se supone que me vean como una líder? ¿Por qué eres eso, Valeria? La experiencia no siempre se mide en años, sino en visión, compromiso y trabajo duro. Tienes un propósito claro y eso puede ser más convincente que cualquier trayectoria tradicional. Necesitas comunicar quién eres realmente. Él sabía que detrás de su inseguridad había un potencial incalculable. A medida que trazaban un bosquejo de la presentación, Valeria pidió a su padre que le hiciera preguntas difíciles, como si fuera el inversionista. A lo largo de la sesión, cada pregunta la hacía sudar un poco más. ¿Tienes un plan de contingencia si las cosas no funcionan? ¿Por qué debes ser tú la que lidere este proyecto? Cada interrogante retumbaba en su pecho, y a cada respuesta luchaba con una mezcla de emoción y frustración. Sí, tengo un plan B, comenzó a responder, con más seguridad. Pero eso no me define. Lo que me define es que no estoy dispuesta a rendirme ante los obstáculos. Si algo no funciona, aprenderé de la experiencia y seguiré adelante. Resiliencia es una parte fundamental de ser emprendedor. Esa revelación la atravesó como un rayo. Nunca antes se había visto como una persona resiliente. Ahí había una parte de su identidad que había estado oculta, una chispa que esperaba ser avivada. Mientras sus ojos se iluminaban con esta nueva comprensión,
Se sintió preparada para enfrentarse a cualquier desafío que se presentara. Don Rafael notó ese cambio en ella, la transformación de su inseguridad en determinación. Eso es lo que quiero que muestres. No solo propuestas o cifras, sino que muestres quién eres realmente y por qué esto es importante para ti. La autenticidad siempre resonará más que cualquier cifra en un informe. Finalmente, sintió que tenían un buen equilibrio entre la estructura del proyecto y la esencia de su ser. Con determinación, Valeria se puso de pie. Revisemos cómo quedarían los puntos clave. Lo último que necesito es que me salga algo erróneo en él. Momento menos adecuado. A medida que repetían su discurso, Valeria comenzó a sentirse como si realmente poseyera el espacio. Pero a poco de terminar, sonó su teléfono. Un mensaje clave tenía el potencial de cambiarlo todo. Era un correo del mismo inversionista. Su corazón latía en un torrente de ansias. Valeria lo abrió con nervios, un sudor frío recorriéndola. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par. Ellos quieren que presente en persona. En solo 3 días la retórica se congeló en el aire. Valeria sintió que sus pies se hundían en la tierra, el desafío se multiplicaba. En un instante, todo lo que había hecho se volvió más urgente, más palpable. Pero también más emocionante. Esto es un gran avance, dijo don Rafael, apenas conteniendo la emoción. Tienes que demostrarles que no solo eres capaz de liderar un proyecto, sino que eres la respuesta a sus preguntas más difíciles. Con la adrenalina latiendo en sus venas, Valeria comprendió que esto no solo se trataba de presentar su idea, sino de abrir la ventana a su nuevo yo. Era un momento crucial, una oportunidad que podría definir su carrera. Pero también un riesgo que podía transformarla para siempre. Estaba lista para dar ese salto. El reflejo en el espejo mostró no solo nerviosismo, sino una fuerte voluntad de cruzar esa línea. Se dio cuenta de que el desafío había descendido más allá de lo profesional. Ahora era una lucha interna, un enfrentamiento personal con sus propios límites. Mientras recorría los puntos de su discurso, una revelación inesperada surgió. No solo se trataba del proyecto, sino de la aceptación de sí misma como líder. ¿Sería suficiente esto para hacerla eco en las decisiones que realmente importaban? Don Rafael se sentó en el parque, la misma banca donde tantos años atrás había compartido momentos con Valeria. El aire fresco le recordaba que, a pesar de las tormentas que habían atravesado, el ciclo de la vida seguía. Se sentía aliviado y, al mismo tiempo, ansioso. Había pasado semanas preparándose para este momento, no solo como padre, sino como un apoyo genuino en el camino emprendedor de su hija. La figura que había intentado reinventar estaba empezando a tomar forma. 3 días antes de la presentación, Valeria se sintió invadida por un torbellino de emociones. Había trabajado arduamente para perfeccionar su propuesta y, en el proceso, había también permitido que su padre entrara en su mundo. Fue un paso difícil, pero reconocido como necesario. La inseguridad que antes la había dominado estaba cediendo ante una renovada sensación de poder. Y su padre no solo había sido testigo, sino un aliado. El día de la presentación llegó. Mientras Valeria se preparaba, el espejo reflejaba más que su ansiedad. También mostraba la determinación que había cultivado. La cualidad de ser resiliente era un estandarte que había aceptado. Sabía que el camino era incierto y que, sin importar la respuesta del inversionista, había crecido enormemente. No solo había optado por su deseo de ser independiente, sino que había aprendido a valorar la colaboración. La presentación fue un éxito. Volcó su pasión por la sostenibilidad y el impacto positivo que podía tener su idea. Los inversionistas estaban involucrados, pero fue el brillo en sus ojos y su sinceridad lo que los cautivó. Cuando concluyó, Valeria sintió que, más allá del financiamiento, había consolidado su identidad como emprendedora. Se había llevado una lección invaluable. Su fortaleza radicaba en la autenticidad y no en aparentar. En la línea de la vida, se trataba de ser genuina, y eso la conectaba tanto con su proyecto como con su padre. Don Rafael, al otro lado de la sala, notó la transformación de su hija. La niña que conocía, llena de dudas y ansiedades, ahora brillaba con confianza. Ella resplandecía, y él sintió un profundo orgullo. No solo por su logro, sino por la evolución que ambos habían compartido.
Había aprendido a escuchar, a construir un puente de entendimiento entre ellos. Esos momentos en el parque, las largas conversaciones y las breves silencios habían cultivado un nuevo vínculo. Al salir de la reunión, Valeria sintió la diferencia. El peso de la decepción y el miedo se había convertido en una energía renovada. Había reconocido que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, tenía un aliado en su padre. Había desterrado los fantasmas de su relación anterior y construyendo un lazo más fuerte. Al mirarlo, se dio cuenta de que su viaje no solo era solitario. «Papá», dijo con una sonrisa cargada de emoción, «hemos pasado por tanto juntos. Y este triunfo es tanto mío como tuyo». Don Rafael sonrió, sintiendo que no solo había recuperado a su hija, sino que también había reconstruido a sí mismo en el proceso. La comunicación, la vulnerabilidad y el reconocimiento mutuo habían estado en el núcleo de este renacer. «Valeria, me has enseñado tanto. Quizá he sido un padre más concentrado en los resultados que en el camino que pisas, pero hoy me siento tan orgulloso de ti». Ambos sabían que esto era solo el comienzo. Valeria todavía tenía un camino por recorrer en el mundo de las inversiones, y él había encontrado una nueva pasión, la escritura y la estrategia en los negocios. Se sentían fortalecidos por la experiencia compartida, una relación que se había cimentado sobre la confianza mutua y el respeto. Con la determinación aún presente en sus corazones, se miraron el uno al otro, sabiendo que lo que habían enfrentado había sido solo un capítulo en su historia. El futuro ahora poseía una luz nueva y vibrante. A partir de ese día, el eco de aquellos momentos compartidos en el parque se convirtió en el símbolo de su nueva relación. ¿Estaban listos para enfrentar lo que viniera? Juntos, sin miedo a las tempestades que pudieran surgir. Habían navegado en el mar de la vida, y tenían la confianza necesaria para diseñar su propia travesía. Ese era un logro personal que ambos habían conquistado, un cambio que resonaría en sus vidas. Cada rincón de esa nueva realidad brillaba con promesas, y la confianza ganada iluminaba su camino hacia el futuro. Así, con corazones revitalizados, sabían que el verdadero éxito no solo residía en la ambición, sino en el camino que habían recorrido juntos hacia la comprensión y la fortaleza. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, hagan que su voz cuente.